Buenas noches con todas. El día de hoy vamos a orar por tu camino. Estamos en el día 23 de este taller de oración por el esposo y el día de hoy vamos a orar por el camino de él, por el camino de nuestro esposo. Toma, Gino. Ya, papi. Sí. Toma. Vamos a orar el día de hoy por el camino de nuestro esposo. Realmente el camino del hombre es la manera en la que él hace su viaje por la vida, la dirección que sigue, el enfoque que tiene y los pasos que toma y lo llevan hacia este camino. Y cada día tiene la oportunidad de escoger el camino que debe seguir. Y como dice la palabra, el Señor siempre nos pone delante de nosotros dos caminos. Uno que lo va a llevar hacia adelante, hacia cumplir su propósito, hacia realmente el lugar que el Señor tiene preparado. Y cualquier otro camino que tome, pues realmente solo lo va a llevar hacia atrás. Y el camino que tome nuestro esposo, nuestro futuro esposo, para las que aún no están casadas, realmente afecta todo aspecto de su ser. Cómo se desenvuelve con otras personas, cómo trata a su familia, cómo las personas lo ven a él mismo, incluso cómo se ve, ¿no? Físicamente. He visto, la autora comparte que ha conocido hombres poco atractivos desde cualquier punto de vista y cambiar de forma radical al aprender a caminar con el espíritu y realmente cuando empiezan a caminar con el espíritu de Dios, pues han tenido un cambio totalmente radical. Pues sabemos que cuando empezamos a tener intimidad con el Señor, pues la imagen de Dios empieza a imprimirse en nosotros. Su luz empieza a reflejar, mejor dicho, a alumbrarnos, ¿no? Y se empiezan a desarrollar las riquezas del alma, la pureza gloriosa y la confianza interna de saber hacia dónde estamos yendo, hacia dónde nos estamos dirigiendo. Y realmente esto, la intimidad con Dios, es lo que les da, o bueno, nos da también a nosotras fortaleza y un sentido de propósito que no solamente es atractivo y atrayente, sino que es magnético. Y podemos también bendecir y llevar a otras personas hacia Él. La Biblia revela mucho acerca de la clase de camino que debemos tener. Recordemos mucho este pasaje que dice que está en el Evangelio, ¿no? Que habla de la puerta ancha y de la puerta estrecha. Y eso está en Mateo 7. Y Jesús nos dice aquí, ¿no? Entren por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Entonces,
sabemos que el Señor pone delante de nosotros la puerta ancha y la puerta estrecha. Y realmente entrar por la puerta estrecha es muy difícil. Los que sabemos, los que hemos tenido la oportunidad de tener el encuentro con Jesús y de estar en este camino en Él, ¿no? De estar en Él, mejor dicho, porque Él es el camino, la verdad y la vida. Sabemos lo difícil que es entrar por la puerta estrecha, pero sabemos que nosotros en nuestras fuerzas no lo podemos hacer, pero si estamos en Él, pues Él lo hace por nosotros. Si empezamos a depender totalmente de Él y sobre todo obedecerlo, a obedecer su palabra, a obedecer su instrucción. Y como les decía, ¿no? La Biblia nos revela, nos instruye totalmente acerca del camino que debemos seguir, el camino que debemos tener, ¿no? Y hemos de caminar con moral correcta, porque el Salmo 84:11 nos dice, el Señor brinda generosamente su bondad a los que se conducen sin tacha. Proverbios 28:18 nos dice, el que es honrado se mantendrá a salvo. Entonces tenemos que caminar sin falta, en integridad, para ser agradables al Señor, no a los seres humanos, ser agradables a Él, porque, como dice la palabra, de Dios nadie se burla. Tenemos que caminar con consejo de Dios, porque el Salmo 1:1 nos dice, dichoso el hombre que no sigue el consejo de los malvados. Este salmo, realmente el Salmo 1:1 es un salmo tan maravilloso, con tanta revelación, porque no solamente dice que serás, mejor dicho, no solamente dice bendito el hombre que no sigue el consejo de los malvados, sino también nos dice que no podemos estar, la palabra dice eso, ¿no? Un momento, por favor. Un momento. Perdón. Que hasta ahora los niños quieren comer. Bueno, la palabra nos dice en Salmo 1, dichoso el hombre que no sigue el consejo de los malvados. Y también nos dice, ni se detiene en la senda de los pecadores, ni cultiva la amistad de los blasfemos. Y realmente este salmo es tan poderoso y tan revelador que en mi proceso personal de restauración, de restauración personal y matrimonial familiar, esta palabra fue totalmente reveladora porque dice, dichoso el hombre que no se detiene en la senda de los pecadores, y a veces uno no quiere soltar las cosas en manos del Señor y quiere que pues nuestro esposo en este caso siga el camino que para nosotras, para nuestro entendimiento humano, es el mejor. Y cuando un hombre pues está en pecado y bueno, en específico en adulterio, que es lo que está azotando mucho a los matrimonios, pues está en pecado, y el hombre que comete adulterio no tiene razonamiento ni entendimiento, lo dice la palabra. No, dice, al que comete adulterio le faltan sesos, dice la palabra. No entiende razones y cree que está
bien lo que está haciendo. Y cuando uno se detiene en el camino de Él, entonces realmente estamos yendo en contra de lo que nos dice el Señor, porque la palabra dice, dichoso el hombre que no se detiene en la senda de los pecadores. Debemos de salirnos del camino y dejar que pues sigan, ¿no? Y solamente, mejor dicho, lo único que nosotras podemos hacer es orar, interceder, clamar. Es el arma más poderosa que tenemos. Es la estrategia de guerra ganadora. Pero muchas a veces por la carne, por el ego, por la terquedad, en fin, por el querer ganar y el satisfacer la carne, pues seguimos, nos metemos en su camino, queremos que las cosas se hagan como nosotras queremos, como nosotras pensamos, y si no sucede así, pues juzgamos, ¿no? Y los calificamos como pecadores, como pues que están totalmente fuera del camino, de la dirección que los va a llevar a Dios. Pero si nos quedamos en la parte de simplemente acusar y eh, de acusar y de también juzgar, entonces no nos vamos a poner, o mejor dicho, no nos vamos a ocupar en hacer lo que realmente tenemos que hacer, que es doblar rodillas e interceder, clamar, orar por su salvación. Entonces, como les estaba mencionando, ¿no? Tenemos que caminar con el consejo de Dios, no por el consejo del mundo, no por el consejo de realmente de las personas, de los seres humanos, porque cuando el consejo es humano, entonces tiene limitaciones, pero cuando el consejo viene del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo nos lo puede revelar a nosotros o puede usar a otras personas para hacerlo, pues ahí es cuando realmente recibimos la revelación del Señor y los velos caen, ¿no? Como dice la palabra, la verdad nos hace libres y podemos seguir hacia adelante. Tenemos que caminar en obediencia. El Salmo 128:1 dice, dichoso todos los que temen al Señor, los que van por sus caminos. El Salmo 128:1 nos dice esto, que tenemos que tener temor del Señor. Ya hemos tenido otra lección, otro capítulo en este taller donde hemos hablado sobre el temor del Señor. Y realmente el comienzo de la sabiduría es el temor del Señor. El temor del Señor realmente es una bendición para quienes lo llegamos a descubrir, a tener. El ángel del Señor acampa alrededor de quienes le temen, dice la palabra. Entonces, tenemos que tener temor de Dios y la única forma de tener temor de Dios es conociéndolo a Él íntimamente, teniendo intimidad con Él. Tenemos que caminar con personas de sabiduría, porque el que con sabios anda, sabio se vuelve, dice Proverbios 13:20. Entonces tenemos que rodearnos de personas que puedan construirnos, que puedan edificarnos, que puedan acercarnos al Señor, que puedan acercarnos al Padre, que tengan el Espíritu Santo. Tener el Espíritu Santo realmente no significa que seamos personas sin pecado, porque somos pecadores, somos seres humanos y solo por gracia recibimos la salvación y también por gracia recibimos al Espíritu Santo. Entonces tenemos que dejar de juzgar a las personas y dejarnos guiar por el Espíritu. Es maravilloso cuando
caminamos en el mismo espíritu, porque ya no es tal vez necesario incluso explicar las cosas, porque como es Él el que guía, entonces todo se da para que pues cumplamos ese propósito que Él está poniendo, en el que Él está obrando, ¿no? Y se los comparto como testimonio personal. Mi esposo y yo hemos, no sé si decir descubierto, pero hace ya un tiempo es maravilloso cómo el Señor nos habla a ambos sobre aquello en lo que Él está obrando. Y es maravilloso ver cómo estamos conectados, no estamos, como dice la palabra, en el mismo espíritu, y recibimos la instrucción del Señor y caminamos conforme a ella y vemos su gloria en nuestras vidas, en el área en el que Él se está moviendo, con nuestros hijos, nuestras finanzas, nuestra familia extendida, el trabajo, en fin, y sobre todo nuestro matrimonio, ¿no? Y sí les comparto también como testimonio personal que después de varias semanas de haber empezado este taller, fue como un cambio así totalmente en la vida de mi esposo, donde empecé a ver, a notar la obra del Señor y como cada área en la que nosotras hemos venido orando semana a semana en este taller, sin que tal vez yo me percate o me dé cuenta, el Señor estuvo obrando en la vida de mi esposo. Y de un momento a otro se vio, se reflejó. Entonces, como les dije desde que inició este taller, nosotras como esposas, al ser uno solo con nuestro esposo, realmente tenemos poder. Por eso este libro se llama El poder de la esposa que ora, porque la oración de una esposa es poderosísima en la vida del esposo, incluso más poderosa que la oración de una madre. Entonces, imagínense, nosotras tenemos, si queremos que nuestro esposo sea un hombre de Dios, un hombre piadoso, pues está realmente en la oración. Hay una oración de por medio para llegar a ello. Bueno, como les mencionaba, ¿no? Tenemos que caminar en integridad, porque quien se conduce en integridad anda seguro, dice Proverbios 10:9. Realmente caminar en integridad es difícil, pero cuando empezamos a tener una relación con Dios, empezamos a tener esa intimidad con Él, a ver que Él está con nosotros en cada instante, cada segundo de nuestras vidas, pues todo lo que hacemos va a empezar a ser para Él y solamente para Él. Y así podemos llegar a esto, ¿no? A poder caminar en integridad porque sabemos que Él nos está viendo, que Él está a nuestro lado, nos está escuchando y también ve lo que pensamos y lo que sentimos, no solamente lo que mostramos o lo que sale de nosotros. Entonces, realmente, más que nada, debemos de andar un camino de santidad, ¿no? En Isaías 35:8 la palabra dice: habrá allí una calzada que será llamada camino de santidad. No viajarán por ella los impuros, ni transitarán por ella los necios. Será solo para los que siguen el camino. Y la mejor parte de caminar en el camino de santidad es que si aún terminamos haciendo algo tonto o nos equivocamos, pues no seremos lanzados del camino. Dice la palabra: el justo cae 7 veces y otras tantas se levantará. Entonces,
si nosotros escogemos a Jesús y lo seguimos a Él, pues vamos a encontrar la puerta estrecha, vamos a atravesar esa puerta estrecha, vamos a encontrar lo que nos dice Isaías, ¿no? Esa calzada que será llamada camino de santidad, y vamos a entrar y caminar ahí. Y sobre todo vamos a poder continuar, ¿no? Seguir hacia adelante. La autora nos comparte un testimonio de Bernardo y Débora, que son un matrimonio. Y ella comparte que el esposo, en este caso Bernardo, es un hombre de Dios, que no sería considerado un hombre necio. Sin embargo, por impulso hizo una inversión de una suma de dinero bastante grande, que en definitiva probó ser algo muy disparatado. Y todo ese dinero se perdió. Y más porque tuvo como resultado muchos gastos que se añadieron a esta inversión. Y esta situación pudo haber destruido sus finanzas y también incluso hasta la salud de ellos y de su matrimonio, porque pues si bien es cierto, nosotros no debemos poner nuestro corazón ni nuestra mirada en las finanzas, este mundo está dirigido por el dinero. Entonces necesitamos el dinero para poder vivir. Y cuando cuando no hay dinero, pues causa preocupación, causa afán, causa diferentes situaciones, estrés en las personas. Entonces, pues esta situación financiera pudo haber destruido sus finanzas, su economía, su salud y también su matrimonio, su familia. Pero ya que Bernardo camina ante el Señor con una obediencia y santidad sólidas, pues fue perdonado. Y el hecho fue que él se adelantó a correr por el camino y como un necio no esperó la dirección de Dios, sino simplemente se lanzó y se involucró en un problema, pero no fue para su destrucción. Entonces, sabemos nosotras que tenemos que esperar la dirección de Dios, que Él es el que nos guía, el que dirige nuestros pasos. Como dice la palabra, ¿no? Pon tus planes en sus manos y Él afirmará tus pasos. Entonces, pero si nosotros somos necios y nos lanzamos a hacer aquello que queremos porque sí, entonces no vamos a poder recibir la bendición que viene con la obediencia de seguir al Señor, ¿no? Eso está en Proverbios 16, que dice, encomienda al Señor tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Entonces, Él afirma nuestros pasos, Él afirma nuestra dirección. Entonces, Jesús nos dijo que solo hay una manera de andar en el camino correcto, una sola puerta por donde debemos entrar, y lo mencionamos hace un momento, y está en Juan 14:6. Yo soy el camino, dice Jesús. Él es el camino. El camino a la destrucción es ancho y espacioso y muchos escogen ir por este rumbo. Pero, como lo mencionamos hace un momento, en Mateo 7 nos dice, estrecha es la puerta y angosto el camino que conduce a la vida, y son pocos los que la encuentran. Tenemos que orar para que nuestro esposo encuentre esta puerta estrecha,
para que sea guiado por el Espíritu Santo de Dios, para que se mantenga en el camino, para que tenga fe en la palabra de Dios, para que tenga un corazón dispuesto a la obediencia y un arrepentimiento genuino y profundo para cualquier acción que él tome que no sea la voluntad de Dios para su vida. La fe y la obediencia son los que lo van a poder poner sobre el camino de santidad que nos habla Isaías 35. Y el caminar en el Espíritu y no en la carne lo mantendrá en esta senda de santidad, en este camino de santidad. Nuestro amado Señor desea que todo paso de nuestro esposo sea guiado por Él. Esto está en Gálatas 5:25. Para que pueda caminar con Él y crecer a su imagen. ¿No? Entonces, Gálatas 5:5 nos dice, si el Espíritu nos da vida, andemos guiados por el Espíritu. Si el Espíritu nos da vida, entonces debemos de ser guiados por el Espíritu. Entonces nosotras tenemos que orar para que nuestro esposo pueda caminar con el Señor y para que pueda crecer a la imagen de Él. Un hombre que camina con Dios es muy anhelado, porque sabemos así que ya no es Él el que está, mejor dicho, el que está tomando las decisiones o el que está haciendo, sino que es el Señor el que está guiando sus pasos. Si nosotras sabemos que nuestro esposo está siendo guiado por Dios, entonces vamos a poder tener la plena confianza de que a donde sea que nuestro esposo nos dirija como familia, ser el líder y cabeza de nuestra familia, de nuestro hogar, pues vamos a ver la gloria de Dios. Y realmente se los puedo compartir como testimonio personal, porque lo he visto y lo veo hoy en la vida de mi esposo. Y es un testimonio de la gloria de Dios, de cómo el Señor no solamente ha transformado a mi esposo, y bueno, lo sigue transformando en el hombre que Él quiere. Perdón. Entonces nosotras tenemos que orar, tenemos que seguir intercediendo para que pues nuestro esposo primero sea transformado en el hombre que el Señor quiere que él sea. Y el día de hoy vamos a orar y durante toda esta semana las exhorto, las invito a seguir orando por el camino que nuestro esposo debe seguir, que es Jesús. Él es el camino. Cuando nuestro esposo esté en Cristo, como dice la palabra, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Les comparto, en verdad tengo tanto para compartir de la gloria de Dios en la vida de mi esposo, cómo lo ha transformado, lo sigue transformando, pero incluso con cosas muy tal vez pequeñas o simples. Mi esposo era un fumador activo, fumaba todos los días y estuve orando 5 años para que el Señor moviera esto, ¿no? Le quitara esta dependencia al cigarro. Y recuerdo mucho que en un tiempo donde yo también me creía el Espíritu Santo de mi esposo, le decía, ¿y no has tenido ganas de no fumar? Y él me respondía y me decía, no, tengo más ganas de fumar que nunca.
¿no? Entonces, era también, a veces uno quiere ser el Espíritu Santo del esposo, una quiere que el esposo pues conozca de Dios a la fuerza, y una hora, y como que quieres comprobar si tu oración está funcionando o no. Y no, tiene que ser en el tiempo de Dios. Y cuando Él disponga todo, ¿no? Según su voluntad, que es buena, agradable y perfecta. Y les comparto como testimonio, ¿no? Que mi esposo no solamente ha dejado de fumar, sino que cuando lo hizo, se lo entregó a Dios y le pidió a Él que le quite. Es decir, vino de mi esposo la disposición de querer dejar de hacerlo. Y le dijo, yo no puedo hacerlo, pero tú me puedes ayudar. Tú eres el único que me puede ayudar. Y gloria a Dios, lo hizo. No les voy a decir que ha dejado 100%, aunque de hecho fueron varios meses que sí. De pronto otra vez lo empezó a hacer eventualmente, con su hermano y su papá, que también fuman. Pero no le puedo restar, no puedo decir que el Señor no ha obrado, simplemente porque pues no se fue definitivamente. Es un proceso, es su tiempo, y es como el Señor obra, ¿no? Cuando empezó a hacerlo otra vez le empezaron a dar náuseas, se sentía mal. El Señor es maravilloso, Él es el único que puede hacer lo imposible, lo que para nosotros como seres humanos es imposible, para Él es posible porque Él es soberano, Él es poderoso, Él es todo. Él es el justo juez del universo. Él tiene todo bajo su perfecto orden y control. Y es realmente maravilloso ver la transformación que Él ha hecho primero en mí y luego ahora en mi esposo, ¿no? Y cómo esto pasa a nuestros hijos, a nuestra familia, ¿no? Carlita también tiene un testimonio maravilloso, Lourdes también tiene un testimonio maravilloso de esto. Entonces sabemos que la oración tiene poder. La oración de un esposo, una esposa de rodillas, hace temblar al enemigo. Una esposa de rodillas hace que el enemigo realmente se levante y quiera pues arremeter. Pero más grande es aquel que está en nosotras que el que está en el mundo. Entonces, contra nuestro Señor, contra nuestro amado Señor, no hay nadie, no hay nada ni nadie que pueda detener lo que Él ha empezado, lo que Él ha hecho, lo que Él ya determinó. Nadie se lo puede quitar. Entonces, mantengámonos con la mente, nuestra mirada puesta en Él y en lo que Él nos ha prometido, en lo que Él ha dicho, en lo que Él tiene para nosotras. Vamos a empezar a orar. Como ya lo hemos hecho antes, en la parte amarillita decimos el nombre de nuestro esposo. Oremos, sabemos que tenemos fe, pero pidámosle a nuestro Señor que nos dé más fe, porque realmente cuando nuestro esposo esté en Cristo, esté en el camino, en el único camino que lo llevará a la verdad y a la vida, lo llevará a ser el hombre que Dios quiere para nosotras, el padre que Dios quiere para nuestros hijos, esa cabeza de familia, ese proveedor, protector, líder espiritual. Todo esto lo vamos a ver en nuestro esposo cuando Él esté en Jesús. Y se los comparto con un testimonio personal. Tengo la bendición de ver la transformación que Dios ha hecho y sigue haciendo en mi esposo. Y toda la gloria es para Él. Toda la honra es para Él.
porque Él es el único que lo hizo, nadie más, ni nada de lo que yo hice, ni de lo que pudo haber hecho nuestros familiares, nada, ni siquiera mi mismo esposo. Toda la gloria es de Dios, porque Él es el que pone el querer como el hacer. Como dice la palabra, como les dijo Jesús, todo aquel que viene a mí ha sido enviado por el Padre. No recuerdo bien. Pásame, Mariana, pásame el celular, por favor. Esto está en Juan 6:44, ¿no? Que dice, nadie puede venir a mí si no lo trae el Padre que me envió. Entonces, si es que estamos en este camino, no ha sido por nosotras o por lo buenas que podemos ser. Realmente estamos en este camino por la misericordia de nuestro Señor, porque Él nos ha traído, nos ha enviado a pelear por nuestra familia, por lo que Él quiere para nosotros, ¿no? Y les comparto y les pido que mediten en esta palabra, Juan 6:44. Nadie puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trae. Si estamos aquí, no es por nosotras, no es por nadie, es solamente por su misericordia, es solamente porque Él es tan maravilloso, tan bueno, que nos ha dado la oportunidad de conocerlo, la bendición de conocerlo nosotras, nuestro esposo, nuestras familias, para poder vivir la vida abundante que Él tiene para nosotros. Bueno, vamos a orar. Amado Padre Celestial, amado Señor, yo sé que el hombre no es dueño de su destino, que no le es dado al caminante dirigir sus propios pasos. Por lo tanto, Señor, oro para que tú dirijas los pasos de mi esposo, digan el nombre de su esposo. Guíalo en tu luz, Señor. Enséñale tus caminos para que él camine en tu verdad. Oro, Padre, para que tenga un caminar más profundo contigo y un hambre por tu palabra, que aumente siempre, que tu presencia sea como una delicia, que él jamás deje de anhelar. Guíalo por tu camino y que confiese rápidamente cuando se aleja de él. Revélale, Señor, cualquier pecado escondido que le impida caminar con rectitud delante de ti, que experimente un arrepentimiento profundo y genuino cuando no vive en obediencia a tus leyes. Crea en él un corazón limpio, Señor, y renueva la firmeza de su espíritu. No lo alejes de tu presencia, Padre, ni le quites tu Santo Espíritu, Señor. Señor, tu palabra dice que aquellos que caminan según la carne no te pueden complacer. Por lo tanto, oro, Señor, para que tú permitas a mi esposo, digan el nombre de su esposo, caminar en el Espíritu y no en la carne, y de esa forma mantenerse lejos del camino de la violencia, del camino de los perversos, del camino de los malvados. Al caminar en el Espíritu, que lleve el fruto del Espíritu, el cual es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio, Señor. Manténlo en el camino de la santidad para que su andar sea íntegro en cada parte de su vida. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Les dejo estas herramientas de poder para que durante toda esta semana meditemos en esta palabra
Meditemos en lo que el Señor tiene para nosotras, para nuestro esposo, que es que lleguemos a Él, que Él sea el camino. Como les dije hace un momentito, les doy Juan 6:44. Mediten en esta palabra, escuchen la revelación que el Señor tiene para nosotras en esta palabra. Tenemos Efesios 4 del 1 al 2. Dice que vivan de una manera digna del llamamiento que han recibido. Siempre humildes y amables, pacientes, tolerantes unos con otros en amor. Amadas, vivamos de una manera digna del llamamiento que hemos recibido de Él. Si estamos aquí no es por nosotras, no es porque seamos buenas, no es porque lo merezcamos. Si estamos aquí es porque Él nos ha llamado, es porque Él nos ha traído aquí. Vivamos dignamente a este llamamiento, a este privilegio, a esta bendición. Solo el que procede con justicia y habla con rectitud, el que rechaza la ganancia de la extorsión y se sacude las manos para no aceptar soborno, el que no presta oído a las conjuras de asesinato y cierra los ojos para no contemplar el mal, ese tal morará en las alturas, tendrá como refugio una fortaleza de rocas. Se le proveerá de pan y no le faltará el agua. Isaías 33, 15, 16. Tenemos que buscar proceder con justicia y hablar con rectitud, nosotras y nuestro esposo. Recordemos que somos una sola carne, somos uno solo. Y así como nosotras estamos siendo y hemos sido transformadas por nuestro Señor, también nuestro esposo lo va a hacer o lo está haciendo. Tenemos que mantenernos en fe, tenemos que seguir confiando. Así vean todo negro, así realmente parezca que nunca va a acabar, que hay tantas situaciones desesperadas. Así nuestro matrimonio parezca pues totalmente destruido. Fijemos nuestra mirada en Jesús. Segunda de Corintios 7:1 nos dice, como tenemos estas promesas, queridos hermanos, purifiquémonos de todo lo que contamina el cuerpo y el espíritu para completar en el temor de Dios la obra de nuestra santificación. Esta palabra es tan poderosa y resume todo lo que todo lo que estamos aprendiendo hoy, todo lo que el Señor nos está mostrando hoy y lo que hemos venido aprendiendo en el transcurso de este taller. Fijemos nuestra mirada en la promesa. Purifiquémonos. Bueno, les decía esta palabra en 2 Corintios 7:1. Realmente resume mucho lo que hemos estado aprendiendo durante este tiempo. Tenemos las promesas de nuestro Señor. Tenemos que purificarnos cada día, en cuerpo y en espíritu, para poder completar en el temor del Señor la obra de nuestra santificación, la nuestra y la de nuestro esposo, porque somos uno solo en Dios. Salmos 15, del 1 al 2 nos dice, ¿quién, Señor, puede habitar en tu santuario? ¿Quién puede vivir en tu nombre santo? Solo el de conducta intachable, que practica la justicia y de corazón dice la verdad. Tenemos que caminar buscando la integridad, ser de conducta intachable y practicar la justicia. Y nuestros pensamientos siempre tienen que ser
verdaderos, nuestros pensamientos siempre tienen que eh, ser honestos, no solamente nuestro actuar, sino también nuestro pensar. Y finalmente tenemos el Salmo 101:6 que nos dice, pondré mis ojos en los fieles de la tierra, para que habiten conmigo. Solo estarán a mi servicio los de conducta intachable. Tenemos que buscar ser de conducta intachable. Tenemos que caminar, trabajar para ser de conducta intachable para nuestro Señor, para habitar en Él, en sus atrios, en su presencia, en su casa. Muchas gracias, amadas, por conectarse y realmente las invito, las animo, las exhorto a no desfallecer, a no rendirse, a seguir orando, a seguir clamando por cada área de la vida de sus esposos. El Señor quiere que ellos también sean salvados. El Señor quiere que ellos también puedan conocerlo. Él anhela que sus esposos sean los hombres que van a llevar a toda su familia a los pies de Jesús, porque recordemos que el varón es la cabeza de la familia. Y se los comparto como testimonio personal y lo que veo hoy en la vida de mi esposo. Es maravilloso ver la obra de Dios en su vida, escuchar cómo reconoce la grandeza del Señor, escuchar cómo siente su presencia en cada cosa que hace, compartir la enseñanza y la revelación que el Señor le da, estar en el mismo espíritu con Él al ser uno solo, como el Señor nos confirma planes, nos confirma tantas cosas maravillosas para nosotros, para nuestra familia. Y también cuando nos advierte de situaciones o cosas que puedan estar siendo planificadas o tramadas en contra de nosotros. Es maravilloso ver su cuidado, ver cómo el Señor nos cuida, cómo nos protege, nos guarda como familia y poder también atraer a otros a Dios a través de nuestro testimonio, no solamente ya hablándolo, sino por lo que ven en nosotros como matrimonio, como familia, en nuestros hijos, como el Señor nos ha bendecido en gran manera, como ha levantado a mi esposo de una forma maravillosa en todos los aspectos. Entonces, no se rindan, no se rindan, sigan, sigan eh, buscando de Él, sigan perseverando, sigan confiando en sus promesas. Que tengan bonita noche.